Es importante aquí, y la primera pregunta es, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Sería la primera pregunta que nos hacemos, porque les puedo comentar que una persona física que no está registrada en Hacienda, se puede dar el caso de estar obligada a presentar declaración anual. Eso es muy importante que lo consideren. La ley de renta nunca menciona, nunca señala que únicamente los que tienen un negocio, únicamente los trabajadores, únicamente los que presentan declaraciones periódicas, únicamente los que expiden facturas. No, se tiene esa idea mal, pero se tiene esa idea en relación a que los que presentan anuales son esas personas físicas. Les voy a comentar algo muy importante y vamos a entrar aquí al tema del fundamento legal para presentar la declaración anual. El artículo 150, primer párrafo, es importante que se analice detalladamente este artículo. 150, primer párrafo de la ley de renta. Vean lo que dice. La anual se presenta en el mes de abril del año siguiente, es decir, se presenta en el mes de abril, todo el mes de abril tengo para presentar la declaración anual y dice, si tienes que pagar, lo tienes que pagar en este mes. Es lo que nos menciona, dice, por un ingreso se está obligado a pagar su ISR en el mes de abril. O sea, nos está diciendo que el ISR se tiene que pagar en el mes de abril. Sin embargo, les quiero comentar algo, y nos menciona que los exentos y el ingreso por el cual se pagó un impuesto definitivo ya no se tiene que pagar. Eso me queda claro. O sea, si yo tengo un ingreso exento, pues ya no tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Si yo generé un ingreso y este ingreso se considera definitivo, ya no tengo que pagar el ISR en el mes de abril. Eso es lo que nos dice el artículo 150, primer párrafo de la ley de renta. Pero vean lo interesante del tema, y esto es importante que lo consideren, que tomen nota, y es lo que vamos a comentar, y es algo que en la práctica no se hace, y muchos son omisos en cuanto a declarar ingresos. Hablamos del tema de pagar, se paga en el mes de abril el ISR. Sin embargo, hay ingresos que se consideran como tales, pero que no se paga el ISR. Sin embargo, para que no se pague el ISR, se tiene la obligación de informar. ¿Cuáles son los ingresos que tenemos que informar? Y tenemos 3 ingresos. Ingresos que en la práctica, les comento, no se declaran, no se informan. Aclaro, no se tiene que pagar. Únicamente basta con que se informen y vean cuáles son los 3 ingresos: los préstamos, los premios y los donativos, que de manera individual o de manera conjunta excedan de 600,000 pesos. Es algo que en la práctica muchas físicas no lo están haciendo, y voy a poner algunos ejemplos. Antes que nada, bueno, aquí Patricio, gracias. Bueno, pues bienvenido, Patricio. No te había visto en cursos anteriores, pero bueno, vamos a estar aquí atento a todo lo que comentas. Y bueno, para los amigos que quieran estar interactuando con toda la confianza del mundo, sus preguntas serán bienvenidas. En ese caso que comentas de la persona, si no acumulas los ingresos bancarios, corres el riesgo, en la experiencia que yo tengo, ¿en qué momento puede cruzar el SAT esos movimientos del banco? Mira, te comento algo, Patricio. En la práctica he tenido contribuyentes físicas que han tenido la suerte de que la autoridad no ha revisado sus cuentas bancarias. En mi experiencia, no te puedo decir en qué momento, porque esto va a depender, primero, de las operaciones que esté realizando la persona física. O sea, no es una receta como tal, sino va a depender del tipo de operaciones que esté llevando la persona física. Si esta persona física básicamente se la pasa comprando
se la pasa gastando, se la pasa pagando tarjetas de crédito en efectivo, por ejemplo, puede ser motivo de que la autoridad le mande una revisión, no por depósitos bancarios, sino por tener una discrepancia fiscal. Ahí podría ser un motivo, mi estimado Patricio. Otro motivo, en el caso de que los depósitos sean muy altos, muy elevados. Ese puede ser otro motivo, pero no es una receta. A mí me ha pasado con contribuyentes físicas, y te lo voy a compartir, que depósitos de 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos en el año, les ha llegado invitación del SAT para que paguen el ISR. Por eso te digo, no es que sea una receta ya, porque hiciste un depósito de 3,000 pesos, no te va a llegar la autoridad fiscal, no te va a revisar. No puede ser, no puedo afirmar este punto. ¿Por qué? Porque en la práctica, de acuerdo a mi experiencia, me ha dicho que con los contribuyentes en donde he estado y que se les ha recalcado que tienen que declarar esos ingresos de las cuentas bancarias, y que de repente no tienes el documento, y por más que estés atrás del contribuyente física, oye, los estados de cuenta, oye, la tarjeta de crédito, los estados de cuenta, oye, de repente te dicen, es que esa información es confidencial. Bueno, pues nada más, fírmame aquí, bajo protesta de que de acuerdo a la información que yo tengo, voy a procesar la información como tal, y con base a esa información voy a pagar los impuestos, porque yo también me tengo que proteger como especialista. Ahora, él corre el riesgo, pero te comento algo, en la práctica mi experiencia ha dicho que estas personas no han tenido revisiones por parte de la autoridad. Ahora, hay que comentar que si es un riesgo, y en cualquier momento la autoridad te puede mandar una invitación, te puede mandar una revisión para que le pagues el ISR como tal. Entonces, en este caso, si no lo acumulas esos ingresos bancarios, claro que hay un riesgo, mi estimado Patricio, hay un riesgo, siempre existirá un riesgo, siempre habrá un riesgo. Y por ahí hay colegas que me dicen, yo no los declaro, y nunca he tenido problemas con la autoridad. Y te digo algo, jamás los han revisado, jamás. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que han tenido la suerte. Sin embargo, he tenido, por otro caso, físicas que que la autoridad los ha revisado porque les ha encontrado depósitos bancarios. Entonces, no es algo que puedo decir en qué momento, pero sí que quede claro, mi estimado Patricio, ¿es un riesgo? Sí, claro, sí lo es. El no declarar esos ingresos en la cuenta bancaria, esos ingresos que están en la cuenta bancaria, el que no se declaren, claro que es un riesgo, y muy alto el riesgo, muy alto el riesgo. ¿Por qué? Porque la autoridad hoy en día tiene información con terceros. El tercero sería el sistema financiero. Y hay que recordar que puede tener acceso a las cuentas bancarias, puede tener acceso a esa información, y en cualquier momento la autoridad te puede invitar a que pagues. Eso sería lo más idóneo, lo mejor, ¿no? Que sea una invitación, pero igual te puede mandar una discrepancia fiscal, te puede mandar una revisión para ejercer una facultad de comprobación. O sea, se pueden dar muchos supuestos, pero sí es importante que tenerlo presente, ¿no? Eso sí, mi estimado Patricio y público en general, les tengo que comentar que sí es importante que se le diga al contribuyente, a la física. Siempre debe tener el conocimiento, debe tener el conocimiento, la información, a efecto de que él sepa cuál es el riesgo. Yo como especialista en la materia, yo le tengo que decir todo lo que está en la ley. Yo le tengo que decir cuál es el riesgo. Yo le tengo que decir que eso se tiene que declarar. Ahora sí que él decide y dice, ¿sabes qué? Me la juego. Sí, yo no quiero declarar, porque hay contribuyentes que son así. Entonces sí es importante, Patricio. Dice, en varios años ya no he visto esas cartas de depósitos bancarios, ya no están. Hace algunos años atrás sí eran recurrentes esas cartas del SAT. Sí, efectivamente, Patricio, esos depósitos, esas invitaciones de depósitos en efectivo, porque iba por ahí el asunto, depósitos en efectivo eran recurrentes años anteriores. Te voy a decir por qué ya no son recurrentes. Porque la autoridad ahora se basa en una nueva fiscalización con base a comprobantes fiscales.
Ese es el asunto, Patricio. Pero no significa que no lo pueda hacer, ¿sí? Eso es importante. Tú como especialista en la materia o tú como asesor le tienes que decir a la física cuál es el riesgo que se corre. Ahora sí, antes decíamos, no pasa nada. Ahora, ¿qué tenemos que decirle? Oye, evita esos depósitos bancarios. Evítalos. Esa sería la recomendación, ¿sí? Ya lo hiciste, ya está el depósito. Vamos a buscar la mejor manera para que no salgas afectado, ¿sí? Entonces, eso sí lo he visto, Patricio. Hoy en día ya he tenido la experiencia que ya no llegan esas invitaciones porque esto surgió derivado del IDE, del impuesto de los depósitos en efectivo. En su momento se quitó ese impuesto, pero las invitaciones seguían, las invitaciones de depósitos en efectivo. Entonces, pero sí concuerdo contigo que ya no es recurrente, ya no es recurrente como tal. Bueno, entonces seguimos con el tema. Es importante tener las cuentas bancarias, es importante conocer las operaciones que hace el contribuyente persona física a efecto de darle un consejo, decirle qué tiene que hacer como tal. Entonces, vean esto es importante. Dice, préstamos, donativos y premios que de manera individual o de manera conjunta excedan de 600,000. Aquí menciona préstamos, el artículo 90, segundo párrafo de la ley de renta. Aquí, segundo párrafo. Ahí está el fundamento, artículo 90. Menciona, está bien, no me pagues el ISR, no lo pagues. Únicamente te pido que lo informes, únicamente te pido que lo declares. Esa sería la obligación que yo tengo como persona física. Y no le está hablando únicamente al empresarial, no le está hablando al honorario, le está hablando a la persona física. ¿A qué quiero llegar? Le está hablando a aquel que no está registrado en Hacienda. Le está hablando al RIF, porque puede ser que el RIF no presente declaración, porque no optó por pagos provisionales, por ende únicamente hace pagos bimestrales definitivo, no presenta declaración anual. Sin embargo, imagínate el caso de un RIF, régimen de incorporación fiscal, y que adicional tiene un préstamo. Y más en este momento que hay muchas empresas que necesitan financiamiento, digo, por la emergencia sanitaria. Entonces, ahorita hay muchos contribuyentes que están accediendo al préstamo. Posiblemente. Ahora, esto que quede claro, hablamos de la declaración anual de 2019. Entonces, tendría que ser un préstamo del año pasado. Entonces, resulta que el año pasado tuve que ir al banco, solicitar un préstamo y el banco me presta dinero, voy a poner un ejemplo, 700,000 pesos, ¿no? Ahí está el préstamo. Con base a la ley de renta, RIF no hay declaración anual. Eso me queda claro. Sin embargo, como rebasa de 700,000 pesos, el préstamo únicamente, aquí sí hay declaración anual. Vean, qué interesante. Por el lado del RIF, no está obligado a presentar declaración anual. Por el lado del préstamo, sí estaría obligado. ¿Por qué? Porque es una persona física. Eso es importante aclarar y el fundamento legal lo vas a tener en 90, segundo párrafo de la ley del ISR. Es una persona física RIF, residente en Puebla, no aplica a residentes en el extranjero y dice, están obligados a informar en la anual sobre ese préstamo. Pueden ser los bancarios. Entonces, vean lo interesante del tema. Este RIF tendría que presentar declaración anual. Sin saberlo, en la práctica se da mucho ese supuesto o se puede presentar ese supuesto. ¿Por qué lo comento? Porque hay gente que accede a financiamiento, hay gente que accede a línea de crédito y aquí
Y quiero aclarar, cuando menciona préstamo, puede ser préstamo bancario y no bancario. Puede ser que yo tenga acceso a una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Por ende, ese acceso que tengo a una línea de crédito también se considera un préstamo. Tú dime quién declara esos préstamos que tienes durante el año. Tenemos que tener un buen control porque estoy utilizando una tarjeta de crédito. Al final es un préstamo que me hace el banco, se lo debo, se lo tengo que pagar, pero mientras utilicé una línea de crédito. Es un préstamo, por lo tanto tengo que declarar, tengo que informar como tal. Vean, Patricio nos menciona, ya sabes que se batalla con algunos contribuyentes, eso sí lo sé, y más cuando son agapes. No, y te voy a comentar algo, Patricio, más en Veracruz. Yo soy del estado de Chiapas, vivo en la Ciudad de México, ya tengo años, pero te comparto esta experiencia. En el estado de Chiapas se da mucho lo que es el sector agrícola. Y hay muchos contribuyentes que son personas físicas del sector agrícola. Básicamente me refiero, voy a poner un caso, una actividad, la venta de caña. La venta de caña se da mucho allá por el sur. Y resulta que hay físicas, y te voy a comentar algo, que reciben, aparte de la caña, están recibiendo depósitos no identificados en sus cuentas bancarias. Ventas por fuera que no están siendo facturados. Pero ¿qué pasa? Que le depositan a la cuenta bancaria. Venta de algún bien que hayan realizado. La venta de un carro, la venta de una maquinaria, que hicieron la tanda y cayó el depósito. O sea, sí es un descontrol, porque que le quede claro, la declaración anual aplica a todas las físicas. Esta persona tendría que tener conocimiento, sin embargo, como no tiene un buen asesor, no lo va a hacer. Y cuando tú le pides los estados de cuenta bancarios, ahí te va la respuesta. ¿Para qué lo quieres? ¿Me quieres incrementar los honorarios? ¿Es una información confidencial? ¿Para qué lo quieres? No te lo voy a dar. La verdad es que esa información yo la tengo para mí. Entonces, se presentan una serie de problemas en la práctica. La verdad es un descontrol y hay muchas físicas. Te comento también los fleteros, se da mucho en la parte de la caña. Fleteros que prestan servicios y no están declarando ese ingreso. Y aquí lo más preocupante es que hay un cheque para abono en cuenta del beneficiario, en su cuenta bancaria. Ese dinero, ese cheque, ese dinero pasa a su cuenta bancaria y ese ingreso no está siendo declarado. Entonces, es muy preocupante la práctica. Si soy RIF y no rebaso de 600,000 de préstamo o premio, no hay anual, pero si rebaso los 600,000, o sea 601, debo de hacer anual, claro. Básicamente dice cuando excedas, Patricio, cuando excedas. Pero que quede claro, que quede claro. Únicamente el anual por el préstamo, ¿sale? Únicamente por el préstamo. Únicamente por el donativo. Únicamente por el premio. RIF no presenta anual. Únicamente por el préstamo tendrías que declarar. En este caso me hablas de ya 600,000, ya $1, estarías obligado a presentar declaración anual. Ahora, me dice, Victorio, ¿cómo presento la anual? ¿Sí? ¿Cómo presento la anual? Esa sería la pregunta. Un RIF que no presenta anual y que no está acostumbrada a presentar declaración anual y que recibió un préstamo, pero este excede de 600,000, tendría que presentar declaración anual. Entonces voy a empezar, vamos a ir interactuando y voy a checar el sistema de presentación de declaración anual. Interesante el tema, la verdad es que en verdad que hay muchas personas, colegas, se puede decir que colegas porque se dedican a la misma actividad, pero que cobran muy barato para presentar estas anuales. Me decía un contribuyente, es salario y voy a recibir 3,000 pesos, si tú me quieres cobrar 1,000, no me conviene. Es que aquí no va tanto, aquí no va tanto el ingreso, el saldo a favor, no va tanto por el lado de que cuánto es el saldo a favor. Si es poquito, es poco lo que te pago. Si es mucho,
ahora sí depende de mí, ¿no? Ya podemos negociar. A ver, no va tanto, un anual no va por el lado de que si es poquito el saldo a favor, va por el lado de todas las operaciones que haya realizado la persona física, porque inclusive, ahí te va, puede tener un saldo a favor de 3,000 y le voy a cobrar 10,000 pesos por su declaración anual. Tú dime, ¿lo va a querer pagar? De entrada, no, porque le va a decir, oye, mi saldo a favor son 3,000 y me quieres cobrar 10,000 pesos por una declaración anual. Pues sí, eso es lo que yo cobro. Y porque tienes salario y tienes, por ejemplo, puede tener RIF, por ejemplo, RIF más salarios. Y me quieres cobrar 10,000 pesos, claro, pero ¿qué crees que voy a hacer? Voy a verificar todas tus operaciones, te voy a dar una recomendación, te voy a dar estrategias, te voy a dar un blindaje patrimonial, que eso muchos no lo conocen o no lo aplican, el blindaje patrimonial. Entonces tenemos que vender el servicio y te cobro 10,000 pesos porque mi chamba no termina con la sola presentación de la declaración anual y hasta eso estoy cobrando barato. Yo voy a revisarte estados de cuenta bancarios, voy a revisarte operaciones con terceros, voy a revisarte si no tienes alguna operación con un notario, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Sí es importante decirle al contribuyente física qué es lo que tenemos que hacer. En la práctica, en verdad, muchos únicamente dicen, eres RIF, no presentas anual, eres salario, como presentas salario, tuviste saldo a favor de 3,000 pesos, ya, con lo que está la información precargada y con eso basta y ya, tan. Y a ver, ¿en qué momento le solicitaste el estado de cuenta? ¿En qué momento le pediste el estado de cuenta bancario? Es más, ni siquiera te cercioraste que sea el único ingreso de salario. Y no te estás cerciorando de que tiene ingresos por RIF y que la suma no debe rebasar de 2 millones. Cosas de ese tipo tenemos que recomendar al contribuyente, pero bueno, en la práctica sabemos que no lo hacen. En verdad que sí es muy triste, y yo he visto en las redes sociales personas que hacen declaraciones anuales. Me tocó ver apenas una persona que está cobrando 200 pesos por declaraciones anuales. 200 pesos, imagínate qué tristeza. Y yo nada más, imagínate, yo como empresario, irme con ese tipo de personas, ¿no? Que te cobran, y no tanto por lo que estén cobrando, porque igual, digo, al final dices 200 pesos, pero habría que preguntarle qué incluye el servicio, ¿no? Porque si incluye todo, pues lo pago, ¿no? Como empresario, pero dime qué incluye 200 pesos. No, pues solamente va a incluir lo que está en la información precargada y lo envía. Y ahí termina su servicio. ¿Qué hizo? Únicamente que enviar la declaración. Fue lo que hizo. Ni siquiera checó las operaciones. Vean lo que me dice Patricio. Si vendo una casa en 1,000,000 de pesos y es RIF quien la vende, y si soy RIF me dona una casa mi mamá con un valor de 1,000,000, ¿qué pasa aquí en estos casos? Bueno, vamos a analizar el caso que nos plantea Patricio. Bueno, aquí el RIF más un préstamo, quedamos que tengo la obligación de informar. Vean esto, vamos a entrar al sistema. Ya no es Declarasat, ya no es Declarasat. Ahora es el sistema de presentación de declaración anual de personas físicas como tal. Entonces vamos a checar el sistema. Esperemos que no nos quede mal este sistema, porque saben que los sistemas del SAT en ocasiones son muy, muy lentos. Aquí está. Vean lo que vamos a hacer. Soy un RIF más un préstamo de 700,000 pesos, que es el ejemplo que tenemos aquí. 700,000. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a presentar únicamente datos informativos. Aquí está, como se ve en el sistema. Datos informativos. Siguiente. Únicamente datos informativos. Siguiente. Ya ni siquiera seleccioné un régimen. Es más, RIF no presenta declaración anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar la declaración anual declarando únicamente el préstamo. Entonces, vean el sistema, cómo se presenta.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? A efecto de cumplir con lo que menciona el artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR. Entonces, vamos a esperar que cargue la información a efecto de proceder a su llenado. Y en lo que entra, me dice aquí Patricio, en lo que entra al sistema, es otro caso que nos plantea Patricio. Dice que vende, es un RIF más venta de casa habitación. Ahí está. Venta de casa habitación. Por lo que entiendo, así está el planteamiento. Entonces dice, ok. Dice, es RIF y es venta de casa habitación. Ok. 1 millón de pesos. Quien la vende y es RIF, dice, y me dona una casa a mi mamá con un valor de 1 millón de pesos. O sea que aquí hay RIF más venta de casa habitación más donación. Ahí está. Bueno, les comento. La venta de casa habitación, como lo plantea Patricio, está exenta de pagar renta. ¿Por qué? Porque no rebasa del límite permitido para efectos de ISR, que la ley de renta menciona 700,000 UDIs. Vean, 700,000 UDIs. Me voy a la ley de renta. Vamos a entrar aquí, a la ley de renta, para efectos de dar el fundamento. Pero bueno, en lo que entro aquí a la ley, ya entró el sistema. Vamos a declarar. Me voy al caso anterior, ¿vale? Voy a terminar el primer ejemplo para efectos de darle seguimiento a sus dos preguntas. Vean tengo RIF más préstamo 700,000. Quedamos que RIF no se declara, quedamos que el préstamo sí tengo la obligación de declarar, informar porque rebasa de 600,000 pesos. Entonces me voy al sistema y en el sistema hay algo que se llama datos informativos. Me voy a seleccionar. Le pongo sí y le pongo aquí 700,000 pesos. Ahí está. Terminé. Presento mi declaración. Eso sí, aquí hay que revisar la declaración. Le pongo, ¿tengo otros datos informativos? Claro que no. Únicamente tengo el préstamo. Préstamo. Ahí está el préstamo, 700,000 pesos. Y con eso estoy cumpliendo con la presentación de la declaración anual. Procedo a revisar la declaración como tal, y es una hoja la que me da el sistema. Voy a revisar la declaración del ejercicio. Es raro que un régimen de incorporación fiscal presente declaración anual, pero tengo que declarar ese préstamo. ¿Y por qué se declara? Porque es una forma de que la autoridad sepa que tienes un ingreso distinto a RIF y que se llama préstamo como tal. En cualquier momento la autoridad te puede solicitar el contrato. Eso sí es importante que lo consideres, porque igual, digo, aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, vamos a esperar que el sistema nos presente nuestra declaración anual siendo RIF. Aquí está nuestra anual. Bien, en sistema ya quedó mi declaración, la voy a revisar. Los datos del contribuyente, de qué declaración anual 2019, el préstamo, aquí está el préstamo 700,000 y es una hoja. Perfecto, y procedo a enviar la declaración. Y con eso ya cumplí. Tú dime en la práctica quién lo hace. Tenemos la obligación de declarar ese préstamo. Cuando exceda de 600,000, aclaro, préstamo bancario, préstamo no bancario. Entonces, considera ese punto muy, muy importante. De repente, solicité un préstamo para remodelar mi casa habitación, pedí un préstamo de crédito de nómina, pedí un préstamo para comprar una casa habitación, no sé, se pueden presentar varios casos. Ahora, me pregunta la pregunta de Patricio. Oye, voy a regresar a la pregunta anterior. Soy RIF, vendo casa habitación, 1 millón, y mi mamá me dona 1 millón de pesos. Ahí está. Y es más,
y en RIF tiene 1 millón. En tu cuenta bancaria vas a tener igual la donación. Bueno, aquí en la donación es una casa, ese es en bienes. En bienes. Y este es en dinero. ¿Por qué? Porque te hicieron el depósito a la cuenta bancaria. Y tengo 1 millón. Lógicamente te comento algo muy importante. Es más, le voy a poner 1,5 millones para que sea más atractivo el ejemplo. 1,500,000. ¿Vale? Ahí está. Alguien diría, oye Victorio, ya rebasó la suma de 2 millones de pesos. ¿Qué crees? No pasa nada. Puede vender una casa habitación y estar en el supuesto para no salir del RIF. Eso es muy importante, siempre y cuando cumpla los requisitos que marca la ley de renta. Es decir, la venta de casa habitación se tiene que formalizar ante notario.